Hola, hoy vamos a hablar acerca de hemodinamia. Antes se conocía la hemodinamia como hemodinámica y es una rama de la biofísica que se encarga de la dinámica de la sangre al interior de las estructuras sanguíneas. Está constituida por arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, siendo las arterias los vasos que van a transportar la cantidad de sangre. Las arterias, como bien sabemos, son vasos de bastante capacitancia que tienen como característica que tienen una capa muscular. Y esta capa muscular los hace unos vasos bastante resistentes con paredes gruesas y sobre todo muy fuertes. Estos se les llaman vasos de resistencia. Después de las arterias van a seguir otras ramas terminales que se les llaman arteriolas. Estas arteriolas son pequeñas arterias que tienen una gran cantidad de músculo. Se llaman arteriolas, son unas ramas chiquititas de las arterias, pero en realidad la constitución es muy similar. Y funcionan principalmente como esfínteres. Estos me van a ayudar a regular la cantidad de sangre que va a pasar hacia acá, hacia los capilares. Los capilares en sí ya son estructuras microscópicas que en realidad su función es que conectan el sistema arterial con el sistema venoso. Permiten el intercambio de nutrientes en estas pequeñas y microscópicas estructuras. Normalmente cuando vemos un capilar, los capilares son de distintas formas y tenemos una constitución algo así. Si le hiciéramos un corte transversal. ¿Eso por qué es importante? Porque tenemos que saber que aquí va a estar el intercambio de nutrientes en las células de los órganos donde nosotros lleguemos. Los capilares forman una red que muchas veces la dibujan de esta manera, en donde llaman a esta parte la parte arteriolar y luego se los dibujan la parte venosa. Aquí tengo una vénula y de este lado tengo una arteriola. Y a esta porción le llamaríamos lo que es en sí un capilar. Como ya les dije, en el nivel de los órganos vamos a hacer el intercambio. Este intercambio va a ser tanto de oxígeno o nutrientes como la glucosa, todo lo que provenga de aquí. ¿Qué va a desechar? Pues puede desechar CO2 o puede desechar algunos otros productos como por ejemplo el nitrógeno ureico. Los capilares son de suma importancia debido a esto, a este intercambio y debido a las presiones que manejan. Los capilares en sí pueden generar un gradiente electroquímico. Más adelante voy a hablar de eso. Después de eso vienen las vénulas. Las vénulas son porciones pequeñas de la región venosa que van a recoger la sangre con todo el desecho que se haya regresado por esa presión capilar venosa del capilar, ¿de acuerdo? Y las venas van a ser aquellos vasos que funcionan como conductos de baja presión. Esto es muy importante porque las venas constituyen un vaso que tiene la capacidad de distenderse. Por eso se conocen las venas como vasos de capacitancia. Y tienen la capacidad justamente de tener muchísimo volumen dentro de sí. Eso es muy importante porque esto me va a dar que estos vasos de capacitancia generan ese secuestro sanguíneo o esa capacidad de tener tanta sangre almacenada en mi cuerpo. Como ya les mencioné, en los capilares suceden muchas cosas que son de mucha importancia. Si nosotros dibujáramos un capilar con su porción arterial, y su porción venosa, ¿qué es lo que va a ocurrir adentro? Adentro nosotros tenemos una cosa que se le llama
presión hidrostática capilar. Esta presión hidrostática capilar es justamente eso, la presión que ejerce el agua o la sangre que va dentro de este capilar y que trata de salir. ¿De salir a dónde? Hacia el intersticio. Y aquí hay una fuerza que se llama presión, igual del agua, pero ¿de qué agua? Pues del agua que baña a todo nuestro organismo, que es el líquido intersticial. Entonces tenemos dos fuerzas, la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática capilar va a tratar de salir del vaso, mientras que la presión hidrostática intersticial va a tratar de entrar al vaso. ¿De acuerdo? Eso hace que tengamos ahí varias presiones jugando. Pero como ustedes saben, no solamente tengo en la sangre agua, tengo unas cosas que se llaman proteínas. Bueno, tengo células y las células están conformadas de proteínas. Esto genera que haya una presión que se opone a la presión hidrostática. Se llama presión coloidosmótica o presión oncótica o presión osmótica del capilar. Esta presión coloidosmótica o presión osmótica o presión oncótica, como le quieran llamar, esa presión es la presión que ejercen las venas y que se oponen al movimiento del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que esta presión va a evitar que la presión hidrostática saque el agua. Esta presión genera que el agua se quede en el vaso. ¿Ok? ¿Y qué creen? Del otro lado tengo lo mismo. Tengo proteínas disueltas en el intersticio porque tengo otras células. Entonces aquí tengo igual una presión dada por proteínas. Le puedo poner coloidosmótica o osmótica, como nosotros queramos. Coloidosmótica intersticial. Y esta fuerza va a oponerse ¿a qué? A que la presión hidrostática intersticial se vaya hacia el vaso y más bien que la presión, el agua se quede justamente en el intersticio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros mantener ese equilibrio es muy delicado. Los capilares manejan una presión en el extremo arterial es de 35 milímetros de mercurio, pero esto en realidad no nos importa tanto. En el extremo venoso es de aproximadamente, depende del libro que lean, pero aproximadamente vamos a hablar que tiene que ser entre 9 milímetros de mercurio y mayor de 6 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Menor que 9 y mayor que 6, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasaría si en este extremo venoso la presión excede estos 9 milímetros de mercurio? Es decir, que tengo 10 milímetros de mercurio aquí en esta porción de presión total, ya haciendo la suma, es decir, la resta entre la presión hidrostática, coloidosmótica, hidrostática intersticial y coloidosmótica intersticial, el valor me da 10. Cuando yo tengo ese valor de 10, de ese extremo, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Pues la sangre, la presión hidrostática del capilar gana y por lo tanto la sangre se extravasa. Si esto sucede, pues no pasaría gran cosa, pero le llamamos edema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si aumenta todavía la presión más y en vez de 10 milímetros de mercurio, llega en esta porción venosa hasta 12 milímetros de mercurio? Esto superaría la capacidad del extremo venular de los capilares y por lo tanto se generaría una ruptura del capilar, lo cual es sumamente grave porque estaremos hablando de que se rompen todos esos capilares a nivel del órgano. Si por el contrario tuviéramos que la presión dentro del capilar baja por debajo de 6 milímetros de mercurio, el capilar no se podría mantener abierto, por lo tanto
terminaría colapsando. Entonces obtendríamos un colapso a nivel capilar. ¿Ok? Eso es muy importante para el mecanismo de Frank Starling. Con esto acabaríamos la parte de hemodinamia de hoy.